¿Cómo te llamas? Juan. ¿Y tú? Dori. Dori, encantado Juanjo y Dori, yo soy Tete. Totalmente. Contadme un poco lo que os pasa. Pues que el Banco, bueno, tenemos una vivienda que nos dio el préstamo del Banco Popular, saquemos un préstamo de 180.000 euros, hemos llevado 6 años pagando y a los 6 años nos hemos quedado en el paro. Empezamos a pagar una letra de 500 euros, nos metieron en el contrato entre medias un SUAG y lo que hemos hecho con el SUAG es que de 500 euros a todo el mundo le baja la letra y a nosotros nos ha ido subiendo. Hasta que el punto que empecemos a pagar 1.200 euros y ya no podíamos tirar. Tratemos con el banco de entregar las llaves y todavía estaba la letra al corriente, ellos nos dijeron que nos prometieron que nos iban a arreglar la situación, nos dejarían una letra de 400 euros y todo eso pues fue mentira. Okay. Lo único que hicieron fue tenernos ocupados y darnos tiempo y de manera que ellos tienen la casa adjudicada desde 2011 y nosotros sin saber nada. Nos enteramos cuando vino papel de juzgado. ¿Y todo esto qué le supone a tu familia, Dori? Pues hombre, la situación de quedarnos en la calle con mis 2 hijos. Mis hijos se quedan sin casa. Claro, él no trabaja, la única que está cobrando paro, yo tampoco trabajo, cobro el paro. Pero con eso, con una familia de 4 no se puede mantener. Y es que no hay nada. Y encima de todo nos dejan en la calle. Okay. Nos dejan en la calle y con la deuda de 60.000 euros. Que cómo nosotros hacemos frente a eso, porque la letra que nos pone son de 340 euros para pagar esos 60.000 euros después de quedarnos sin casa. ¿Y cómo pago yo 390 más luz y agua y darle de comer a mi hijo? Es que no se puede. Es imposible. Claro. ¿Qué le pedís al banco exactamente? Que se quede en la casa, no podemos pagarla. Una dación en pago pura y dura, ¿no? Sí. Que se la quede en la casa. El Fernando Toledo nos ofreció a nosotros, que nosotros nos quitaba la deuda, nosotros en la casa teníamos de alquiler social y nos quedaríamos con 8 o 9.000 euros de un préstamo personal. Estaba metido en la hipoteca, pero bueno, nos quedaríamos solamente con eso. Con lo que dieron ellos. Claro, bajemos a firmarlo y entonces nos encontremos con que nos dejaban 34.000 euros de deuda, se quedaba en la casa y nos quedábamos en la calle. Que nos engañaron, porque lo que hicieron fue engañarnos. Ok, ¿alguna otra cosa más que me queráis decir? ¿Que queráis decir a la cámara? No, pues lo único pues que estamos esperando a que el banco, nosotros lo vamos a pagar. Que negocie, que se junte con nosotros a hablar y a negociar, a llegar a una solución y que esto se arregle cuanto antes. O sea, Banco Popular Español, a ver si negociáis, ¿no? Sí, pero que es que no quieren negociar, no se presentan. Eso ahora, a lo mejor dentro de un tiempo no. Pero bueno, de hecho ahora no se presentan, pero cuando estaba de autónomo y llegaba todos los meses con pagarés sí sabían recibirme de la puerta Juanjo vete aquí. Sí, ¿no? Ahora los mismos que te decían Juanjo vete aquí y ahora te dicen que no quieren saber nada. Vamos, es que no te dejan ni entrar, han puesto vigilantes en la puerta, es que no nos dejan ni entrar a la puerta. Ni a nosotros, probemos ir con los críos y nos vimos en la apretura de que el mismo guarda no quería dejarnos. Tuvo que pedir permiso dentro y entonces al buen rato de estar allí nos dejaron entrar. Vale, pues nada, muchísimas gracias, compa.